¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Yo sé que es temprano, que tenemos frío, pero pensemos en este canto y pensemos en lo que éramos, en eso que dice el canto. ¿Qué hubiera sido de mí? Pensemos en lo que éramos antes de conocer al Señor. Y no se trata de que quiero escucharlos cantar con todas sus fuerzas, no. Entréguenle este canto al Señor como una oración en esta repetición, ¿de acuerdo? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Dios, porque tú nos has elegido, nos has salvado y has restaurado nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, te damos esta mañana. Amén. Amén. Y otra de las bendiciones de tener 3,000 capillas al año, 140 dice el director. ¿Pueden tomar asiento? Es que podemos escuchar la palabra de Dios cada día. Yo los invito a tener su Biblia abierta en Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Vamos a estar viendo todo el capítulo. Y ahorita vamos a leer hasta el verso 7. Voy a leer yo un versículo y ustedes al unísono leen el siguiente. Jeremías capítulo 30. Dice así: Dios promete que los cautivos volverán. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz.
Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Seguimos adorando al Señor. Cuando leemos algunos de estos pasajes y nos cuentan la historia del pueblo de Dios, podemos ver a un pueblo muy impaciente, ¿no? Nos ponemos de pie si quieren, que se desentuman. Vemos a un pueblo impaciente, vemos a un pueblo al que los profetas les tienen que estar recordando que tienen que esperar en Dios. Y es muy interesante cómo a través de nuestra vida, después de esa restauración que Dios ya ha hecho al salvarnos, tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar las promesas de Dios, tenemos que aprender que si nos mantenemos en una vida de obediencia, entonces Dios cumplirá lo que Él ha prometido a los suyos. Y vamos a cantar este himno, este canto en ese sentido, esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pueden tomar su lugar. Volvemos a abrir nuestras Biblias en Jeremías y vamos a leer el resto del capítulo. Seguimos de la misma forma. Leo el 8 y responden ustedes con el 9 y así seguimos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Tú pues, siervo mío Jacob,
no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Todos juntos, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Oremos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Yo te pido por el hermano Daniel, Señor, toma su mente, su corazón y lo que tú has puesto en su vida, Señor, para compartir, que sea de bendición para todos, Señor, que tu palabra sea viva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Melvin. Que Dios les bendiga. Ahora, ¿somos menos o se sentaron más atrás? Sí, ¿verdad? Se sentaron más atrás. Bueno, está bien. Al menos estamos más cerca. Bien. Bueno. Supongo que está funcionando el micrófono, ¿verdad? Bien, vamos a reflexionar en este capítulo número 30 del libro de Jeremías. La semana pasada predicamos sobre el 29, el consuelo que Dios quería prometer o los planes de bienestar que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y precisamente en el capítulo número 30 comienzan a describirse cuáles son esos planes o esas bendiciones que Dios traería para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá mientras estaba cautivo o cuando terminara el cautiverio. Y los estudiosos han llamado al capítulo 30 al 33 el libro de las consolaciones, así como del 40 en adelante en el libro de Isaías se le llama el libro de la consolación. Los estudiosos han llamado al capítulo 30 al 33 las profecías de consolación para el pueblo de Judá que estaba en cautivo en Babilonia. Dios traería la restauración 70 años después de haber sido llevados cautivos. Repito, los estudiosos han llamado el libro de las consolaciones de Jeremías. Y lo cierto que el 2014 no fue un año muy complicado para muchos de nosotros, en lo personal, en lo social, en lo familiar. La verdad es de que las cosas no fueron muy bien en el 2014. Aunque nos trajeron un regalo de Reyes el primer domingo, ¿no?
del año, ¿no? Cuando anunciaron ahí que la LAD iba a costar menos y que no iba a haber gasolinazos y todo lo demás, y que iban a repartir millones de televisiones a los hogares de escasos recursos. Lo cierto es que sabemos muy bien que las cosas no van a ir muy o tan mejor como quisiéramos. Sin embargo, eso en absoluto significa que Dios no quiera bendecirnos en medio de lo terrible que pueda llegar a ser nuestro mundo, nuestra sociedad o nuestra propia vida. Y así como el pueblo de Judá y el pueblo de Israel fueron llevados cautivos bajo la soberanía de Dios mismo, lo aprendimos la semana pasada, también Dios les prometió un futuro esperanzador. Para nosotros, con mayor razón, cumplirá su promesa del capítulo 29, versículo 11. Planes de bienestar y no de calamidad, con tal de darnos un futuro y un consuelo y una esperanza. Así como en su soberanía Dios ha establecido las consecuencias de nuestros actos, también ha determinado por su gracia soberana la restauración de nuestra vida en una relación permanente y constante con Él. Aprendimos que somos responsables de lo que nos pasa y debemos aceptar las consecuencias que Dios ha establecido por nuestros actos. Pero también, sin merecerlo nosotros, Dios cumplirá su promesa de restauración y de consuelo. Y así siempre tendremos un futuro esperanzador. No solo al final, sino aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos va a ir restaurando y nos va a ir consolando. Mientras tanto, podemos recibir las bendiciones que necesitamos en esta turbulenta existencia que nos ha tocado experimentar o que quizás nos está tocando ya experimentar. Esta promesa de bendición, yo creo que Dios quiere cumplirla para nosotros en este 2015. Y la idea es tomarnos de estas promesas que Dios tiene, lo que Él quiere consolar, lo que Él está planeando para nuestro consuelo en medio de las dificultades. Si lees con atención el capítulo 30, establece primero que va a haber restauración. Estaba en Jeremías. Los primeros versículos, de una manera muy clara, le pide al profeta que escriba el siguiente mensaje. Dice ahí, así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel. Era tan importante que los cautivos supieran que Dios iba a cumplir sus promesas de consuelo, que les dice: es mejor que lo escribas en un libro para que permanezca y cuando sean los 70 años vean cómo yo estoy cumpliendo esto. Sin embargo, en el versículo 4, cuando vuelve a hablar del mensaje ya, esto es lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y de Judá. Dice ahí: hemos escuchado un grito de espanto. Espérame, si me estás diciendo que es un mensaje de consuelo y de ánimo, los primeros versículos son más bien un mensaje de juicio. Dice: pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Hasta el final comienza ya la parte positiva. Pero las primeras palabras son el juicio para Judá. Y si leemos la parte final, allá en el versículo 23, dice: la tempestad del Señor ha estallado con furor. Una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Nota que en medio de dos profecías o oráculos, como dicen los estudiosos, de juicio, Dios habla de consuelo a partir del capítulo 8 y hasta
versículo 8 hasta el versículo 23. Y es en este espacio donde yo quisiera que notáramos, voy un poquito antes también, qué es lo que Dios va a restaurar en medio de la dificultad que podamos tener. No es que pasemos por la dificultad y luego Dios consuele o restaure. No, es en medio de la dificultad Dios va a ir restaurando por lo menos 3 cosas a la luz de este pasaje del capítulo 30. Primeramente, Dios restaura la unidad. Fíjate lo que dice versículo 3 y versículo 4. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá. Y luego en el versículo 4, esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y de quién, y de Judá. Jeremías vivió en los tiempos en que el reino de Israel ya no existía. Para muchos el reino del norte, que también se llamaba Efraín y cuya ancestra era Raquel, aquella esposa consentida de Jacob, nunca volvería a surgir. Pensaban que el reino del norte ya no iba a resurgir. Sin embargo, en su soberanía, Dios prometió la restauración también del reino del norte. El consuelo de Dios, sabes, no es exclusivo de unos, sino para todos. El consuelo y la esperanza no se encuentran en el individualismo, sino en la hermandad y en la comunidad. Y Dios va a restaurar la unidad. Aunque seamos diferentes, Israel y Judá eran distintos. Ya sus ancestros, los patriarcas, diferían uno de otro. Judá distinto a José, uno era el preferido y dio origen a las tribus del norte. Otro era el que había recibido la primogenitura y dio origen al reino del sur. Los del norte eran más cosmopolitas. Los del sur eran más cerrados, más localistas. Los del norte tuvieron varias dinastías, los del sur solo una. Sin embargo, Dios siempre los miró como un solo pueblo, pero ellos no se miraban a sí mismos como pertenecientes a un mismo pueblo. Aún desde el inicio de la historia, cuando llegaron a conquistar la tierra, las tribus estaban divididas unas contra otras. Tardaron mucho en verse como un solo pueblo. Aún en los tiempos de Saúl y de David, las tensiones entre los del norte y los del sur permanecían. Ya con Salomón al inicio medio se compuso eso, pero inmediatamente después de la muerte de Salomón sabemos qué sucedió. Eran un pueblo que no se consideraban un pueblo. Y nosotros a veces estamos así. Hablamos de una iglesia, proclamamos unidad, pero no nos vemos como un solo pueblo. Y Dios quiere restaurar la unidad. Ahí está el consuelo, en que estemos unidos. En un clima de perdón y perdón. Si algo debía haber para gozar plenamente el consuelo de Dios, sería la reconciliación y el perdón entre los del norte y los del sur. Y así es hoy. ¿Cómo vivir y aún esperar y aún exigir el consuelo de Dios para nuestras vidas si guardamos rencor contra nuestro prójimo? Uno de los problemas de nuestra cultura es que vivimos divididos, creyendo que solo nosotros tenemos la razón. Siempre en nuestras relaciones, y aún sean las relaciones más cercanas, tenemos esto allá como metido en el subconsciente. Sí, aquí alguien tiene la razón y ese soy yo. Y piénsalo, cuando platicas con alguien, cuando estás dialogando, siempre tenemos la idea de que el que tiene la razón o los que tenemos la razón somos nosotros. Queremos el consuelo de Dios, la restauración de diversos aspectos de nuestra vida, pero no anhelamos la reconciliación con aquellos parientes de sangre o parientes políticos o aún nuestros familiares espirituales. No lo anhelamos. Yo no sé qué tan a gusto te sientes cuando tienes un buen empleo, cuando tienes un recurso o Dios te da algo, pero no te has reconciliado con tu hermano. Sabes que hay algo que tienes que corregir. En un clima de salvación,
El consuelo es comunitario porque comunitariamente hemos ofendido a Dios. En la Biblia es muy claro el pecado social. Todo el pueblo ha pecado y todos somos responsables. Pero yo no hice nada, todos somos responsables. Cuando Daniel, el profeta, leyó estas profecías de Jeremías que hablaban de la restauración después del cautiverio, cae en oración allá en el capítulo 9 de Daniel. Y él comienza a confesar el pecado del pueblo, pero siempre lo hace en primera del plural. Los que llevamos griego sabemos muy bien qué es primera del plural, ¿verdad? En nosotros. No dice ellos, no dice él, dice nosotros pecamos. Y mira que Daniel era de lo mejorcito que existía en aquellos tiempos. No deberíamos juzgar tanto a aquellos que han fallado y quizás hasta de Dios se han alejado, porque eso pensaban los de Judá en relación a los de Israel. Es que esos se alejaron de Dios. Ellos están más, se los llevaron los asirios porque eran unos tristes pecadores. Sin embargo, ellos también estaban lejos. ¿Sabes? No somos mejores que nadie. Sí. Cuando en una circunstancia, una situación, y se evidencia la equivocación, el error o el pecado del otro, debes acordarte, o debemos acordarnos, que no somos mejores. No, no somos mejores. No eres mejor. Antes, al contrario, quizás hasta seamos peores. ¿En verdad? Nadie es mejor que otro. Ni siquiera nadie es menos malo que el otro. Y si alguien cree que no es tan malo como el otro, pues resulta que en verdad no es tan malo, es peor. Es lo que dice en Jeremías 3. Vamos a, sin perder ahí Jeremías 30, quiero que vayamos aquí a Jeremías 3 y te encuentras con este pensamiento. Capítulo 3, versículos del 6 en adelante. Dice así: durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel? ¿Y cómo le dice? ¿La infiel? Esos infieles. Dice, se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Y las palabras son muy fuertes contra la Israel, el del norte, infiel. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la piadosa Judá, que no es tan mala como Israel, ¿no? Esto lo vio la infiel Judá. Y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel. Es que la otra es infiel y es apóstata. Y Judá nada más es infiel, ¿no? Sí, él es esto y esto. Yo nada más soy la mitad. Pero sigue diciendo, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ¿qué? ¿Quién resultó ser más justo? En aquella diferencia que tuviste con quien sea. ¿Quién resultó el ser más justo? Él y no tú. En verdad. Piensa la diferencia que tuviste con quien sea el año pasado. Sí, bueno, yo hice esto, pero él hizo 3 veces más. Según Dios, tú fuiste peor. Y necesitamos restaurar la unidad en un clima de perdón, aunque seamos diferentes. Dios también restaura nuestra libertad. Capítulo 30, versículos del 7 en adelante, y ya lo leímos. El pueblo sabía, por varias experiencias que había tenido a lo largo de la historia, lo que significaba ser esclavos. Ellos sabían qué
qué era la esclavitud y qué era qué era vivir cautivos. Y entonces Dios promete la libertad. Libertad de opresiones. Trabajar, esforzarse, desgastarse, morirse por y para que otros se beneficiaran. No solo cuando estuvieron en Egipto 400 años, aún en su propia tierra padecieron el dominio de los filisteos, de los amonitas, de los moabitas, de los idumeos. En varias ocasiones Dios los había librado no solo de los egipcios, sino de los vecinos que los hostigaban constantemente. También de los sirios, de los asirios. En estos momentos eran sojuzgados por los babilonios, y luego serían por los persas, y luego por los griegos, y luego por los romanos. El pueblo de Israel sabía y sabe por su historia qué es estar cautivo. Y por eso requería saber que Dios quería darle libertad. Los libraría de todos ellos. Y en momentos allí, en ciertos momentos, Dios trajo libertad. Recordamos la historia de Esther, recordamos el tiempo de los macabeos, y en varios momentos, aún en medio de la opresión, Dios permitió que tuvieran libertad. Y Dios nos sigue prometiendo libertad de situaciones difíciles, pero sobre todo de hábitos perniciosos, de ideas ajenas, extrañas y equivocadas, de las cuales a veces ni nos damos cuenta. La libertad más importante, parafraseando a Aristóteles, es la de nuestras propias pasiones. Sí, no es liberarte de una iglesia que no te entiende, o de unos diáconos que solamente están detrás de ti, sino es liberarte, ser librados de nuestras propias pasiones. Y de eso Dios nos va librando en medio de toda esta dificultad. Por eso cuando vienen los tiempos difíciles, debemos recordar que Dios está trabajando en mantenernos unidos y en librarnos de estas pasiones. Pero no solamente librarnos por librarnos, sino librarnos para el compromiso. Fíjate lo que dice el versículo 9. Después de hablar en el 8 de que serán librados, dice el 9, servirán al Señor su Dios. Ahora bien, ser librados no es quedar sueltos. No. La libertad no es ausencia de tensión, no es ausencia de responsabilidad, no es ausencia de compromiso, no es ausencia de estrés, dirían algunos por ahí ahora, ¿no? Estaba platicando con mi hijo antes de empezar a clases, mi hijo de 10 años, y me decía, es que la escuela me estresa. Órale, ¿no? Si a algunos los ha de estresar regresar al seminario, no me esté estresando. Pues Dios nos llama al compromiso. La libertad, insisto, no es ausencia de tensión, no es ausencia de responsabilidad, no es ausencia de compromiso. Es más, el compromiso es parte esencial de un futuro esperanzador. No son vacaciones en un feliz y solaz esparcimiento. Ya sé que todos, yo en especial, espero con ansia las últimas 2 semanas del año. La verdad, son los días que sí estoy casi bien suelto, o sea. Pero la vida no son vacaciones navideñas. El consuelo no son vacaciones navideñas. El consuelo es un compromiso con el Señor. Somos hechos para el compromiso creativo. Dios nos libra del dominio destructivo para comprometernos en un crecimiento de servicio al Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el versículo 21, me llama la atención. Pero habla ahí, de entre ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Y en el versículo número 8 de Jeremías 30 dice, servirán al Señor su Dios, ¿y a quién? Y a David, a quien pondré como su rey. Probablemente sea un pasaje mesiánico hablando de la venida del Mesías. Y todos, cuando llegara el Mesías, querían comprometerse con el Mesías, porque les iba a traer libertad y les iba a llevar el consuelo y la esperanza. Pues el consuelo y esperanza es un compromiso profundo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo lo dijo y nos invitó a negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle, porque el que quiera ganar su vida, la perderá.
Y el que la pierde en un compromiso con Jesús, la ganará. En medio de las dificultades entonces que se aproximan, yo no sé cuál sea, pero va a venir alguna dificultad. Algunos quizá ya las estamos viendo. Recuerda, Dios quiere consolarte y restaurar la unidad y la libertad en compromiso. Pero hay algo más. Dios restaura constantemente su presencia en nuestras vidas. No temas, Jacob, dice el versículo 10, siervo mío, ni te asustes, Israel. Y otra vez el nombre de Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano. A tus descendientes los libraré del exilio. Y aquí los estudiosos dicen que parece que no eran profecías para Judá, sino para el reino del norte, y que como que están mezcladas. Sigo pensando en la unidad. Dios quería tener su presencia tanto en Israel como en Judá. Dios siempre fue con su pueblo. Así como Moisés no entró a la tierra de Canaán, sino acompañó a todo ese pueblo en su peregrinar, quiero decirte que Dios tampoco entró a la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas del pasaje, no? Tardan en llegar como 2 años a Canaán, mandan a los espías, regresan, no podemos entrar, 40 días estuvieron, 40 años van a estar vagando, y entonces el pueblo dice, no, sí entramos, Señor, perdónanos, y intentan hacer empezar a conquistar, pero pues pierden inmediatamente, y Dios dice, no, van a estar 40 años allá, y acá yo los espero en Canaán. No, Dios caminó con su pueblo por el desierto. Y ahora iba a ser lo mismo. Dios fue con su pueblo, no 40 años, 70 años a Babilonia. Dios se fue cautivo con su pueblo. O mejor dicho, se fue con su pueblo cautivo, ¿no? Es diferente, se fue cautivo con su pueblo. Se fue con su pueblo cautivo. ¿Y sabes? De la misma manera, Dios camina con nosotros en nuestro exilio. ¿Para qué? Para sanarnos. Fíjate lo que dice el 12. Así dice el Señor. Bueno, el 11 lo seguimos leyendo porque sigue hablando ahí de yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado. Eso se oye bonito. Se han de haber sentido muy contentos los judíos cuando oyeron esto. Pero a ti no te destruiré del todo. A ver, ¿cómo que no del todo? ¿Me podrías explicar eso de no te destruiré del todo? Sino que te castigaré con justicia. Y luego en mi versión, la versión que aquí tengo, dice, entre signos de admiración, de ninguna manera quedarás impune. Con signos de admiración. Y luego dice el 12, así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio, no hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti, por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados. Te he golpeado, te he corregido, como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. 16. Todos los que te devoren, vienen otra vez profecías de consuelo, serán devorados. Pero dice el 17, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Lo cierto es que debemos reconocer que nuestro corazón necesita ser sanado. Estamos enfermos de maldad. Y según los versículos que leímos, nadie, en verdad, nadie quiere ayudarnos a sanar nuestro corazón. Y entonces Dios dice, aquí estoy. Si esto habrá de ocurrir es porque quiero sanarte. ¿Te tomarías esfuerzo por cuidar del que es rebelde y contumaz y sufre las consecuencias de su maldad? No. Sin embargo, en su soberanía, Dios determina tratar y librarnos de lo peor que nos ha podido pasar: ser pecadores. Es verdad. Mira, cuando nos pasen cosas feas, hay algo que en verdad es lo peor:
y Dios nos ha sanado y nos ha librado de eso, que es nuestra maldad. Pablo lo dijo, aún siendo pecadores, Dios entregó a su Hijo para darnos la salvación. Dios se acerca tanto, y recuerdo aquellos pasajes cuando Jesús se acercaba a los leprosos, y antes de sanarlos, ¿qué hacía? Les hablaba y los tocaba, porque nadie se interesaba en ellos. ¿Sabes? Nadie se interesa en ti. Bueno, sí, hay gente que se interesa en ti para extraerte lo que le conviene, pero para tratar con tu maldad y con la mía, a nadie le importa. Pero Dios sí. Dios está al tanto. Mientras que a los hombres rechazamos al pecador, Dios no nos rechaza. Soy Dios, dice Oseas, y no hombre. Y por eso, ¿cómo podré dejarte, oh Efraín? Una de las profecías más hermosas del libro de Oseas, ahí en capítulo 11. ¿Cómo podré dejarte, oh Efraín? Mi corazón se revuelve dentro de mí. No te puedo dejar, porque soy Dios y no hombre. Porque los hombres abandonamos a los otros en su desgracia más desgraciada. Acéptenme la expresión, que es la maldad. Porque cuando vivimos y estamos luchando con nuestra propia maldad, ¿quién de tus amigos o de tus hermanos, y aún quizás la gente más cercana a nosotros, se enloda para ayudarnos? Nadie. Por eso dice, a nadie le importas, pero a mí sí, para sanarnos. Y quizá lo hace de una manera dura. ¿Por qué? Pues porque el mal es duro. Hace algún tiempo a mi mamá la operaron de lo que se llama una oclusión intestinal. Mi mamá había tenido muchas operaciones y los resultados de esas operaciones era de que los intestinos se habían hecho nudito. Esa es una oclusión intestinal. Y entonces cuando le iban a operar, yo le dije al doctor, oiga doctor, pues yo quiero entrar a la cirugía. ¿En verdad? Digo, sí, ¿puedo? Dice, sale pues. Ya, me metí allí, me senté ahí como el doctor House, ¿no? O los de Grey. Sí ven la televisión, digan que no la ven porque sí la ven. Así haciéndome. Y luego, ya pues anestesiaron a mi mamá y le abrieron. Y entonces así literalmente le sacaron los intestinos. Pero uno piensa que cuando los médicos están operando le están así con, no, what? ¡Sas! 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 Y cargando, o sea, literalmente el médico cargando aquí, era el papá y el hijo que estaban operando a mi mamá, el hijo agarrando aquí los intestinos de mi mamá, y empezándolos a soltar. Y dice, espérate, le decía el papá, no me lo sueltes tan rápido, despacio, ¿no? Pues todo grasoso ahí, todo. Pero en verdad, y yo dije, wow, así operan los doctores. ¿Por qué tan fuerte o tan agresivo? Yo hubiera dicho, oiga, pues con calma, no es mi mamá. Porque la enfermedad lo amerita. Así que si sientes que Dios te arranca el corazón y te arranca las ideas, es porque nuestra mente y nuestro corazón lo amerita. Igual cuando nació mi hijo, y también ahí voy entrando, así literalmente se subía el médico para que saliera al que le estresa la escuela. Yo creo que por eso le estresa. Pero en serio, o sea, no creas que estar en un quirófano es así con toda la calma y todo. No. Porque es necesario. Para recuperar, dice el versículo 18, surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos, dice, volverán a ser como antes.
ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores, de entre ellos surgirá su líder, y al final 22 dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios volverá a restaurar a su pueblo y a sus hijos. Habremos de ser identificados como el pueblo de Dios. La identidad como hijos de Dios es el mayor consuelo. Sí, cuando después o aún en medio de las dificultades llega a tu mente y a tu corazón la convicción de que somos su pueblo y de que Él es nuestro Dios, ese es el mejor consuelo que podemos tener. Mira, su presencia no es tanto para servirnos, sino para restaurar nuestra identidad como cristianos, como seguidores de Jesús. Podremos recobrar la salud, podremos tener el trabajo, podremos pasar la materia cuando la revolvimos a cruzar, podemos tener otra vez la honra, la estabilidad. Sin embargo, si no reafirmamos nuestra identidad como hijos de Jesús, como hijos de Dios y seguidores de Jesús, entonces no hay consuelo que pueda sernos suficiente. Reafirmar nuestra identidad como pueblo o como hijos de Dios. Vamos a cantar el canto Día en Día, pensando en esto, día en día, situación tras situación, dificultad tras dificultad, Dios va trayéndonos consuelo. ¿Qué? Quiere traernos la unidad, quiere librarnos de nuestras propias pasiones para un compromiso profundo, y también quiere afirmar su presencia en nuestras vidas, dándonos identidad. Cantamos y quedamos despedidos. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Mujeres, cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Varones, tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera siempre